le damos la palabra a Pepe para que pueda comentar todas las, bueno, o parte, porque Ricardo ha sido muy abundante en su exposición, tocando aspectos muy claves de la necesidad de una reforma. Un placer compartir con Pilar y con Ricardo esta sesión. Yo quisiera más bien comenzar con el título de vuestra reunión, Mitos y Verdades. Se dice que no puede haber reforma educativa sin un docente calificado. Más aún, si la reforma o el cambio debe llegar a la escuela, al aula, es indispensable asociar ese cambio, esa reforma, a los docentes como principales actores, amén de los directores, supervisores, ¿no? Pero si esto es así, entonces tendríamos que asumir la superación de 3 enfoques tradicionales sobre el docente. En primer lugar, un enfoque muy común en nuestra historia educativa de gobiernos que se llenan la boca hablando de las maravillas del docente, pero no hacen el menor esfuerzo por llevar a la práctica lo que el docente necesita o requiere para ser considerado. Un segundo enfoque tradicional es aquel que victimiza al docente como elemento sobre el cual recaen todos los males del mal funcionamiento de un sistema educativo, o peor aún, echarle la culpa al docente como principal responsable de esos males. Y un tercer enfoque tradicional es el que ha llevado adelante algunos organismos de financiamiento internacional de devaluar la figura del docente y tratar de reemplazarlo o por guías didácticas o por el uso de tecnología. Si asumimos que el docente es fundamental, tendríamos que superar estos 3 enfoques. Ahora bien, los estudios latinoamericanos señalan que la baja calidad promedio de los profesores de América Latina es principal limitación que impide el avance educativo de la región. Algunos son mucho más directos. Dicen, simplifican el bajo nivel educativo porque hay docentes mal preparados, mal pagados y que enseñan mal. Pero la calidad del docente tiene que ver mucho con lo que acaba de señalar una excelente síntesis sobre la formación inicial de docentes, Ricardo. Esta formación inicial puede decirse que está en permanente proceso de construcción y algunas veces se reiteran elementos ya probados o ya dichos anteriormente. Beatriz Ábalos tiene una figura gráfica muy interesante. Es como el niño que está acompañando al padre en un viaje largo y a ambos les gustaba acudir a McDonald's. Al final del viaje el niño decía, ¿y por qué si hemos caminado tanto llegamos al mismo lugar? Es decir, ¿por qué si esto ya lo vimos en materia de formación inicial docente se reiteran algunas dudas, algunos énfasis y además se señala que no solo que la formación inicial no es suficiente, sino que el docente no tiene voz en esta formación inicial y las condiciones de trabajo, producto a veces de la pobreza de los países, apenas permiten a los docentes demostrar las competencias profesionales requeridas. Más aún, estos estudios indican que en ningún país latinoamericano, tal vez con la excepción de Cuba, haya una calidad docente comparable a la de países desarrollados. O sea, América Latina está en una situación deficitaria en esta materia respecto a la OCDE y a otras instancias.
El Banco Mundial hizo un trabajo muy interesante sobre formación de los mejores docentes o cómo llegar a construir o a ubicar a estos mejores docentes. Y se señala que formar docentes de calidad implica 3 pasos fundamentales. Ricardo ha hablado de ellos: reclutar, desarrollar y motivar a los mejores. Esta idea de atraer a los mejores candidatos al profesorado, en el caso peruano, por ejemplo, pocas veces he visto una gestión ministerial que esté dando tantos planteamientos respecto a la docencia. Pero plantea la necesidad de atraer a los mejores a la docencia. Y esto tiene un obstáculo inmodificable, tanto en el caso peruano, la ley de carrera pública magisterial, como la ley de reforma del profesorado, tienen una base salarial paupérrima. Es una base ridícula, que no atrae a ninguna persona que quiera tener futuro familiar adecuado. Entonces, si esas cosas no se modifican, todo el planteamiento de atraer a los mejores puede no tener éxito. Ahora, formar docentes bien significa formarlos para que atiendan a las necesidades de todos los niños y que estos puedan aprender. Y aquí también en América Latina hay un reconocimiento de la debilidad, con las excepciones del caso, de la gran mayoría de institutos y facultades de educación en materia de formación docente. Hay un reconocimiento muy explícito de que tal como se dan las cosas en la región, esto no tiene mayor futuro. Se requiere docentes que atienden a donde más se los necesite, docentes capaces de trabajar en escuelas públicas que son heterogéneas, donde acude mucha gente en condición precaria, niños que acuden a la escuela sin tomar desayuno o con maltratos familiares. Bueno, todos esos niños son parte del escenario donde el docente se desenvuelve. Si el docente no está preparado para encarar esas situaciones difíciles, va a ser muy complicado. Hay una tendencia a formar docentes pensando en alumnos muy homogéneos. Y la realidad es todo lo contrario. Yo diría que sería importante que se haga un esfuerzo por formar docentes polivalentes, es decir, docentes capaces de enseñar a niños, capaces de formar adolescentes y capaces de trabajar con adultos. Y a la vez capaces de extender la escuela a la comunidad. Estos 4 elementos de la polivalencia creo que son sumamente importantes. Y el docente, la formación docente en primer lugar es una formación de adultos, y el docente tiene mucho que ver con adultos, a pesar de que no sea educador de adultos. El diálogo con padres, el diálogo con comunidad, el diálogo con otros colegas. Se trata de formar para que dominen contenidos, se trata de formar también para que el docente pueda trabajar en equipo con otros docentes. Es algo que no se toma muy en cuenta. La colaboración entre docentes es una cosa fundamental. La creación de equipos docentes que gestionen la escuela como equipo, como conjunto, y un director que sea capaz de aglutinarlos es clave, y esto también es una demanda de la formación inicial. Y llegamos a las TIC, a las tecnologías de información y comunicación, que son fundamentales en estos momentos, sobre todo en el esfuerzo por orientar a los niños y a los jóvenes a cómo obtener la mejor información
de la múltiple información que se dispone en estos momentos. Si hay algo de que estamos atiborrados es en cuanto a información tecnológica. Y parte de la formación del docente tendría que ver con que el docente mismo sea capaz de obtener la mejor información que ofrece la tecnología y sea capaz de orientar y acompañar a sus estudiantes en esta búsqueda y selección de la mejor información. Ricardo lo ha señalado, es fundamental preparar a los educadores y a los tutores de docentes. Todo parece indicar que la formación inicial muchas veces no es suficiente. Y lo estamos viendo en resultados de la evaluación censal aplicada en nuestro país, aquellas escuelas que han tenido apoyo de tutorías han elevado su rendimiento en los alumnos de segundo año de secundaria. Evidentemente habrá que favorecer la evaluación en el aula para que el docente ubique perfectamente cuáles son los alumnos en mejores condiciones de aprender y cuáles son aquellos que ameritan un esfuerzo adicional. Y yo diría que finalmente, porque tengo poco tiempo, el desafío fundamental, más serio a la hora de elevar la calidad de los profesores, no es ni fiscal ni técnico, es básicamente político. Político porque son las decisiones, en este caso más que el Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas, en la mayor parte de países, las que pueden determinar que se logre apoyar con mejores salarios, con mejores estímulos la acción docente. Son políticos también en la medida que hay gobiernos y hay sindicatos docentes a los cuales la educación no les interese tanto. Les interesa lo suyo, pero no ni el profesorado ni la educación. Pero no todo podemos reducirlo a tener buena preparación, buenos planes, buenos marcos evaluativos, buenas demandas de atención continua a la acción docente. Para mí me ha impactado mucho el caso de Finlandia. Finlandia, como ustedes saben, es un país de excelencia en materia educativa. Parte fundamental de su excelencia es la calidad de sus docentes, cada uno de ellos con postítulos, cada uno de ellos con un salario muy adecuado. Pero además de eso, el New York Times señalaba que la palabra fundamental en Finlandia es la palabra sisu. Es una palabra que surge cuando Finlandia estaba ocupada, tenía fuerza de ocupación, Finlandia estaba asfixiada por fuerzas que la oprimían, y es una palabra que no tiene mayor explicación, mayor traducción. Pero yo diría que los finlandeses señalan que sisu es una suerte de rasgo cultural, una mentalidad, una cualidad interior. Sisu no tiene traducción exacta en otras lenguas. Incluye, entre otros, saber manejar el estrés, sobreponerse a la adversidad, tener pasión por un ideal y por una meta a largo plazo. Mire, eso ayuda tanto más que una buena formación, que un buen salario a docentes. ¿Cuántos sisus vamos a necesitar, o qué sisu vamos a necesitar en el Perú y en cada país de América Latina para lograr una acción motora que movilice voluntades para una mejor educación? Muchas gracias, Pepe, por
las concreciones a las que he proporcionado en esta problemática que nos incumbe a todos, y ojalá que muy pronto encontremos nuestro siso, ¿no? Ricardo, hay muchas preguntas para ti. Yo te voy a pasar las papeletas porque de repente puedes sintetizar o agrupar alguna. Solamente tenemos 6 minutos. Y Pepe, también tienes una pregunta. Hay algunas preguntas que están dirigidas para el ministro de Educación. Y felizmente para la educación peruana yo no soy ministro de Educación. Voy a tratar de agrupar. Quiero empezar hablando de mitos. Empezar por una pregunta que es un mito. Para quienes vivimos de hacer investigación es un mito. Que el trabajo de investigación es costoso y demanda tiempos y se debería regularse. Yo creo que eso es parte de un mito, ¿no es cierto? Por supuesto que la investigación es costosa, pero también es posible buscar formas de hacer investigación en el que pueda buscar financiamientos o buscar hacerla por etapas, con lo cual me acomodo ese presupuesto. Todos lo hacemos. No todos tenemos la posibilidad de tener la gran beca de investigación para hacer durante 4 años un enorme estudio. Entonces, es posible investigar. ¿Y que demanda tiempo? Sí, claro, demanda tiempo, pero demanda tiempo todo en la vida. Entonces, yo creo que lo que hay que empezar a desterrar es el enorme miedo que se tiene a pensar que investigar es una cosa que no funciona, así es que no tengo un nivel de sofisticación enorme para hacerlo. Nosotros en la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia, donde pertenezco, estamos discutiendo, liderados por Manuel Bello, cuáles son los contenidos mínimos de investigación que se le debe enseñar a un profesor que hace una maestría para poder investigar. ¿Qué es lo mínimo, qué es lo irrenunciable que debe haber? Y sobre esa base empezar a trabajar pensando que hay cierto tipo y nivel de especificidad de investigación. Entonces, yo los invito a que este primer mito empecemos a derrumbarlo. Es posible investigar, por supuesto que hay que saber hacerlo, y es posible hacerlo inclusive en condiciones que no son siempre las mejores o las ideales. De lo contrario, nadie en el Perú investigaría porque el presupuesto de investigación en el Perú por parte del Estado es casi inexistente. No lo puse porque había mucha información, pero una de las discusiones importantes también en América Latina tiene que ver con estos programas virtuales. ¿Qué tan efectivos son o qué tanto no lo son? Y esta es una discusión que todavía no ha llegado a ninguna conclusión en general. Por supuesto que hay programas semipresenciales que son de altísima calidad. Lo que tendríamos que ver es empezar a acumular información respecto de las características que debe tener un programa no presencial de formación para que sea de calidad y no decir no calidad desde el principio. ¿Es un mito o es verdad? Aunque acá podríamos hacer una discusión de antropología profunda de Levi Strauss para ver si los mitos son o no verdades. Pero en todo caso tomaremos la acepción más general. Dice si es verdad o mentira que un proceso de autoevaluación institucional se puede desarrollar en un año cronológico. Yo creo que sí se puede. Y sí se puede porque tiene que ver con las metas que me estoy colocando. Es decir, yo creo que una de las cosas, colegas, que hay que empezar a derrumbar como mito son todos los deberes seres que tenemos en la cabeza y arriesgarnos a pensar que es posible hacer algunos cambios a partir de las realidades y de aquello que tenemos en la mano. Entonces, porque si no siempre va a ser un problema. Necesito para una investigación 3 años, necesito para un desarrollo institucional, una autoevaluación institucional 4 años, necesito para tener... Y si va a pasar eso, nunca va a pasar, nunca vamos a dar un cambio. La idea de atreverse a romper con el propio deber ser creo que es importante. Y termino diciendo esta que es la pregunta
no sé si desde el CNE propongo algo. La ventaja o desventaja que tenemos en el Consejo es que no hablamos a nombre del Consejo, somos consejeros y por lo tanto Pepe y yo estamos a título individual allí, o Charo, que está aquí también en la primera fila. Mal haría empezar a hablar desde el Consejo, pero la pregunta es que, ¿qué haría para mejorar el tema salarial de los maestros? Subir el sueldo de los maestros. Así de fácil es la respuesta. Le damos un minuto a Pepe antes de terminar porque ya estamos sobre la hora. Sí, hay una pregunta que muchos docentes se hacen. ¿Cómo encontrar los mejores docentes si las evaluaciones van por donde no deben? Siendo Rosario directora encargada de la formación docente del Ministerio de Educación, hicimos a inicios del 2000 una encuesta nacional a los docentes y les preguntábamos cuáles serían los 4 criterios que ellos seleccionarían para ascender. Y para nuestra sorpresa, el primer lugar de esos 4 criterios fue la evaluación de desempeño. O sea, los docentes en ese entonces demostraban no tener la aprehensión que tienen los dirigentes sindicales a la evaluación de desempeño y están dándole la máxima valoración. Pero lamentablemente esta evaluación docente ha tenido baches muy serios que ha generado más de una suspicacia y duda colectiva. Les adelanto que el Consejo Nacional de Educación está concluyendo la formulación de una nueva encuesta nacional a los docentes, donde la temática evaluativa va a formar parte de la encuesta. Y ahí veremos cuán firme se mantiene la anterior actitud del docente o cuánto se ha debilitado respecto a esta sucesión de evaluaciones, algunas bien hechas y otras bastante deplorables. Sí, solamente para agradecer muchísimo nuevamente la invitación, invitarlos a que empecemos a producir información, investigación sobre formación inicial docente, que propongamos al Ministerio de Educación políticas, acaba de llegar la directora, aprovecho para hacer eso, políticas que puedan transformar la formación inicial docente. Desde mi lado, y gracias a Pina, estoy regresando al asunto, estoy planteando un tema sobre la formación de formadores, por lo menos para saber quiénes son, dónde están y cómo hacen, así que dentro de poco espero entregar alguna información sobre eso. Muchas gracias. Okay. Bueno, un aplauso para nuestros 2 conferencistas, les agradecemos el que hayan compartido con nosotros esta mañana sus saberes y sus experiencias y que no olvidemos que la calidad en la formación del docente no es solo para la eficacia y la productividad, tiene que estar sobre todo centrada en la persona, es decir, ese ser que se va formando desde el interior de cada hombre y que lo empuja en su vocación de servicio y de participación en la transformación de la sociedad. Muchas gracias.